Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Lorena Greca, soy pediatra emergentóloga y soy la jefa del servicio de emergencia y demanda no programada de la Clínica Universitaria Reina Fabiola. En primer lugar, quería agradecer al Comité de Capacitación y Docencia de la Universidad Católica por invitarme a formar parte de este curso de formación para la contingencia COVID-19. Y en este cuarto módulo, el tema que vamos a tocar es abordaje inicial del paciente sospechoso COVID-19. Me pareció importante repasar algunos conceptos antes de adentrarnos en lo que es el diagnóstico, los métodos complementarios y el manejo inicial de estos pacientes propiamente dicho. Entonces recordemos que a fines del 2019 se identifica en la ciudad de Wuhan, China, un nuevo coronavirus como causante de neumonía y que rápidamente se propaga por toda la región, convirtiéndose en una epidemia. En febrero de 2020, la OMS designa la enfermedad como COVID-19 y en marzo de este año la declara pandemia por la propagación en diversos países de todo el mundo de manera simultánea. El patógeno causante de esta enfermedad es un beta-coronavirus que se denomina coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo. La transmisión se realiza de persona a persona y se produce principalmente a través de las gotitas respiratorias. Con la transmisión de estas gotas, el virus es liberado en las secreciones respiratorias cuando una persona con infección tose, estornuda o habla, y puede infectar a otra persona si estas secreciones entran en contacto directo con las membranas mucosas. Y la infección también puede ocurrir si una persona toca una superficie infectada y luego toca sus ojos, nariz o boca. Generalmente estas gotas no viajan más de 1,5 metros, 2 metros y no suelen permanecer en el aire por mucho tiempo. El periodo de incubación de la enfermedad generalmente es de 14 días post-exposición y dentro del tercer y sexto día de contacto con el virus es donde generalmente comienzan a aparecer los síntomas. Esta enfermedad es una enfermedad cuyo espectro clínico sintomático varía desde leve a crítico, y la mayoría de estos pacientes son pacientes que no son graves, ¿sí? Dentro de los pacientes que van a presentar manifestaciones más graves o críticas, tenemos aquellos pacientes adultos mayores y que presentan algún tipo de comorbilidad de base, como son la enfermedad cardiovascular, la hipertensión arterial, la diabetes, la enfermedad pulmonar crónica, el cáncer, la enfermedad renal crónica. Dentro de las manifestaciones clínicas, la fiebre es el síntoma que se presenta en casi el 99% de los pacientes. También tenemos la presencia de fatiga, tos seca, odinofagia o dolor de garganta, anorexia, mialgia, disnea o dificultad para respirar, y alteración en el gusto y el olfato que se denomina anosmia y digeusia. Entonces, ¿cómo vamos a realizar el diagnóstico de estos pacientes? Entonces, para realizar el diagnóstico vamos a tener una alta sospecha clínica y nos vamos a ayudar de los métodos complementarios. El Ministerio de Salud de la Nación nos otorga lo que es la definición de caso sospechoso COVID-19, y esta es una definición que es dinámica y que se va a adaptar a la situación epidemiológica en la cual se encuentra el país, ¿sí? Al 30 de marzo, la definición de caso sospechoso es toda persona que presente fiebre y uno o más síntomas respiratorios, como es la tos, odinofagia y dificultad respiratoria, sin otra etiología que explique completamente esta presentación clínica. Y a estos síntomas se le agrega lo que es el nexo epidemiológico, o sea que en los últimos 14 días haya estado en contacto con casos confirmados de COVID-19, o tenga un historial de viaje fuera del país, o tenga un historial de viaje o residencia en zonas de transmisión local, ya sea comunitaria o por conglomerados de COVID-19 en Argentina. Dentro de las provincias en donde ya tenemos transmisión comunitaria o por conglomerados, tenemos la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y área metropolitana,
Chaco, Santa Fe, Córdoba, y dentro de Córdoba la ciudad de Córdoba, Altagracia y Río Cuarto, y Tierra de Fuego con la ciudad de Ushuaia. Pero también debemos considerar casos sospechosos de COVID-19 a todo paciente con diagnóstico clínico y radiológico de neumonía sin otra etiología que explique el cuadro clínico, y a todo personal de salud que presente fiebre y uno o más síntomas respiratorios. Entonces, una vez que tenemos estos pacientes que cumplen con los criterios anteriormente dichos, debemos someterlos a distintos métodos complementarios que nos van a definir este caso sospechoso. Dentro de estos métodos complementarios contamos con pruebas de microbiología, de laboratorio y diagnósticos por imágenes. El diagnóstico microbiológico de SARS-CoV-2 más pruebas de otros patógenos respiratorios son los que nos van a dar el diagnóstico definitivo de esta enfermedad y nos van a poder orientar si hay otro patógeno causante de la clínica que estamos presentes. El estudio que se realiza es una reacción en cadena de la polimerasa de transcripción inversa, o sea, en el PCR, que detecta el ARN del SARS-CoV-2. Es muy importante que las muestras, los métodos y el momento de la recolección sean apropiados, ¿sí? Y no me quiero extender mucho en este punto porque va a haber un módulo específico que va a dar la gente de microbiología con respecto a la toma y traslado de las muestras de COVID-19, pero para que vayamos teniendo en cuenta, frente a un paciente sospechoso, el médico que está encargado de ese paciente deberá extraer 2 hisopados, ¿sí? Un hisopado consta de 2 tomas. Primero una nasofaringia, y con el mismo hisopo se toma luego una muestra orofaringia. Y esto sirve para detectar la PCR de SARS-CoV-2. El hisopo que se utiliza en este caso es un hisopo de Dacron con mango de plástico. Y el otro hisopado que vamos a necesitar realizar es un hisopado nasofaringio para inmunocromatografía para detección de antígenos de influenza A-B, ¿sí? En este caso el hisopo es un hisopo de algodón con mango de madera. ¿Cuáles son los hallazgos del laboratorio que podemos encontrar en estos pacientes? Podemos encontrar alteraciones en lo que es los glóbulos blancos y podemos entonces ver que puede presentarse con leucopenia, leucocitosis y linfopenia, que es generalmente lo que más frecuentemente encontramos, aumento de lactato de cirogenasa, aumento de ferritina, aumento de aminotransferasa. La procalcitonina puede estar normal o aumentada en aquellos pacientes críticos y podemos encontrar también aumento de dímero D. Tanto el aumento de dímero D junto con la linfopenia grave generalmente está asociada con un mal pronóstico y aumento de la mortalidad. Dentro de los que son los métodos de diagnóstico por imágenes, contamos con la TAC de tórax, la RX de tórax o la ultrasonografía pulmonar. Sabemos que en lo que es la TAC de tórax tiene mucha sensibilidad para detectar los hallazgos característicos de esta enfermedad, pero tiene poca especificidad para COVID-19 específicamente. ¿Cuáles son los hallazgos que podemos encontrar? Podemos encontrar opacificación de vidrio esmerilado, con o sin anormalidades de consolidación. Generalmente estos hallazgos son bilaterales, suelen tener una distribución de tipo periférica e involucrar los lóbulos inferiores. Y menos comúnmente podemos encontrar engrosamiento pleural, derrame pleural y la presencia de linfadenopatías. En la RX de tórax vamos a encontrar lo que son los infiltrados intersticiales, bilaterales y consolidaciones. Y con respecto a la ultrasonografía pulmonar, ya en el último tiempo ha aumentado su utilización en todo lo que es China e Italia, porque ha demostrado ser muy práctica, ayudando a diagnóstico
por presentar un patrón muy característico que la diferencia de otras causas de disnea aguda. También va a ayudar a predecir el pronóstico, sobre todo en aquellos pacientes que se presentan muy hipoxémicos, y se puede realizar al pie de la cama del paciente bajo el concepto de POCUS. ¿Sí? Algunas de las imágenes que quería traerles, algunas placas características de este tipo de pacientes, con infiltrado intersticial bilateral, con esa imagen bien tipo esmerilado, presentación de vidrio esmerilado, con algunas consolidaciones. A nivel de lo que es la TAC de tórax, podemos ver las opacidades en vidrio esmerilado, ¿sí? La presencia de nódulos y de exudados dispersos, también lesiones multifocales de consolidación, ¿sí? Y en esta última imagen podemos ver este típico patrón de consolidación difusa que nos da este patrón de pulmón blanco, ¿sí? Y lo que son las imágenes de ultrasonografía pulmonar, perdón, vamos a volver atrás, vemos cómo se presentan las líneas B típicas de lo que son las alteraciones de enfermedades de intersticio alveolar a nivel pulmonar. Entonces, ¿cómo vamos a realizar el manejo inicial de este paciente sospechoso COVID-19? Todo paciente que ingrese al área respiratoria con sospecha de COVID-19 debe ser examinado siguiendo los puntos de la valoración inicial, que incluyen el ABCDE que todos conocemos, ¿sí? Y de esta manera vamos a poder discernir frente a qué paciente estamos, cuál va a ser la conducta a tomar y el lugar de destino del mismo, ¿sí? Siempre debemos recordar que en esta pandemia no existen las emergencias, por duro que suene el concepto, ¿tá? Sino que antes de la evaluación de cualquiera de estos pacientes, sea el estado clínico que sea, se deben tomar primero todas las medidas de seguridad del personal que lo va a asistir, o sea, la colocación de los elementos de protección personal, así como del entorno en el que se va a encontrar, ¿sí? En cuanto a lo que es el punto A de la valoración inicial, vamos a valorar lo que es la vía aérea, ¿sí? Y en este caso, el médico deberá determinar si se encuentra permeable, o sea, si la vía aérea está abierta y nada la obstruye, si está sostenible, o sea, que puede estar obstruida, pero con algunas medidas muy simples podemos ayudar a que se mantenga permeable, como un buen posicionamiento o aspiración de secreciones. En cuanto a el punto B, que nos habla de la buena respiración, debemos valorar lo que es la frecuencia respiratoria, o sea, si el paciente está con taquipneico o con bradipnea, la mecánica respiratoria, si presenta retracciones, estridor, quejido, respiración paradojal. Debemos valorar lo que es la entrada de aire, la ocultación del murmullo vesicular. Vamos a valorar lo que es la coloración de la piel, si se presenta cianosis, hipo, hipertermia, y es muy importante también en este punto lo que es la saturometría. En cuanto al punto C, vamos a valorar lo que es la frecuencia cardíaca, los pulsos periféricos, el relleno capilar y la presión arterial, y de esta forma valorar lo que es el estado hemodinámico de nuestros pacientes. En el punto D, valoraremos lo que es el déficit neurológico, que puede verse alterado tanto como por la hipoxemia, como por la mala perfusión periférica, y por último vamos a realizar el examen general del paciente. Entonces, a partir de esta primera valoración clínica, vamos a encontrarnos frente a diferentes escenarios posibles. Podemos encontrarnos frente a un paciente que sea un caso clínico leve, que será aquel paciente que se presente con buen estado clínico, sin signos de dificultad respiratoria ni hipoxemia, que se encuentre hemodinámicamente estable y sin alteración del estado mental, en los cuales vamos a realizar el diagnóstico de microbiología, se le darán todas las indicaciones sobre la medida de aislamiento en el hogar y el tratamiento sintomático oportuno al cuadro clínico específico. Es muy importante insistir en lo que son las pautas de alarma frente a cualquier desmejoramiento clínico que el paciente presente en su hogar, y se va a otorgar el egreso institucional. Otro escenario que podemos estar presente una vez valorados estos pacientes es aquel caso que es moderado, o sea, aquel paciente que se presente con fiebre y síntomas de la vía respiratoria como tos y disnea,
que se presente taquipneico, taquicárdico, con retracciones pulmonares, auscultación compatible con una neumonía y que por saturación probablemente requiera oxígeno complementario, vamos a requerir internación en sala común, en un aislamiento, posterior a haber realizado diagnóstico de microbiología, extracción de laboratorio, RX de tórax y TAC de tórax. Y un número de pacientes de los que vamos a valorar van a ser aquellos pacientes que se presenten de manera grave. Y en estos pacientes, ¿qué es lo que vamos a encontrar? En estos pacientes vamos a encontrar que presentan una frecuencia respiratoria mayor a 30, una saturación menor de 93% del ambiente, que se encuentren hemodinámicamente inestables, con alteración de la conciencia y que requieran ventilación mecánica. Por lo tanto, estos pacientes van a ser ingresados en un aislamiento, en la terapia intensiva, y se le debe realizar el diagnóstico de microbiología, el laboratorio y RX de tórax o TAC de tórax, dependiendo si el estado clínico del paciente lo permite, ¿sí? Porque si es un paciente crítico, probablemente no podamos hacer un TAC de tórax, sino que necesitemos una RX de tórax con un aparato portátil y después se valorará la necesidad de realizar o no la tomografía. Bueno, muchísimas gracias, esto es todo. Estoy a su disposición por cualquier duda o pregunta que haga falta y les agradezco mucho por su atención.